Hola, bienvenidos una vez más, ahora con el tema Ministerio Público y Procuraduría Fiscal de la Federación. Soy Mariana Domínguez, licenciada en Contaduría, y les hablaré un poco sobre qué es cada una de estas autoridades y su función. Bien, el Ministerio Público es el órgano del Estado encargado de la persecución penal. Esto se establece en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que menciona: la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal entre los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Es decir, en nuestra materia es el Ministerio Público a quien le compete la investigación de los delitos fiscales. La imposición de penas es exclusiva de la autoridad judicial, es decir, que solo los jueces y tribunales del Poder Judicial tienen la facultad para imponer las penas privativas de la libertad y, tratándose de los delitos fiscales, las que establecen en los artículos del Código Fiscal de la Federación. Por ejemplo, el artículo 104 menciona las sanciones aplicables en el caso del delito de contrabando, y el artículo 108 menciona las sanciones aplicables en el caso del delito de defraudación fiscal. El Ministerio Público debe considerar los criterios de oportunidad para ejercer la acción penal. Estos criterios están limitados a 4, que son: primeramente, es que el delito sea de escasa relevancia social. Es decir, si el delito es un delito no muy grave ni no muy cuantioso, es decir, que el delito, la pena que se va a poner por el delito sea menor a todo el gasto que va a conllevar ese delito, es un criterio de no relevancia. 2, es que la consecuencia del hecho imputado se ha sufrido un daño más grave que la pena que se impondrá. El mismo ejemplo: si yo autoridad, al llevar a cabo el procedimiento judicial, voy a incurrir más en gastos que en lo que voy a obtener, no tiene relevancia. 3, es que la pena por dicho delito carece de importancia. Y 4, es que es previsible el perdón judicial. Bien, tratándose de delitos fiscales, el Ministerio Público es el primer sujeto que conoce los hechos ilícitos al recibir la denuncia por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación. La Procuraduría Fiscal de la Federación es el órgano representativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en aquellos delitos donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público resulte afectada. La denuncia de la Procuraduría ante el Ministerio Público se hace mediante una querella y, en su caso, la denuncia de hechos. En materia penal no existe la denuncia. El procedimiento inicia por la presentación de la querella. ¿Qué es la querella? La querella puede ser presentada por la víctima o por su representante legal. En este caso, el representante legal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la Procuraduría Fiscal de la Federación. La presenta directamente ante un juzgado y el interesado demuestra la voluntad de participar en todo el proceso. A diferencia de la denuncia la puede presentar cualquier persona que lo vio, que escuchó o que se enteró, ¿no? Sin embargo, en la querella tiene que ser única y forzosamente la víctima o su representante legal. La querella a grandes rasgos debe cumplir con ciertos requisitos, como es datos del acusador, a quien se le llamará querellante, y quien se ha establecido como acusado, es decir, el querellado. En este caso, el acusador
va a ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el acusado será el contribuyente. También debe establecer de manera clara y precisa el organismo judicial a quien va dirigida la querella. Debe poner la exposición clara y sencilla de los hechos, la fecha y el lugar donde se omitieron los hechos, las acciones que piden se realicen como respuesta a los hechos, es decir, la pena que tendrá que ser impuesta de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Las funciones del Ministerio Público actualmente deben sustentarse en ciertos principios, como son ejercer de modo preferencial la acción penal. Deben aplicar los criterios de oportunidad para el ejercicio de esa acción penal. Deben velar siempre por el interés de la sociedad y de la víctima, así como de los testigos y otros partícipes del proceso penal. Y deben actuar de modo independiente y siempre de buena fe. El Ministerio Público es quien debe decidir si hay fundamentos suficientes y válidos para empezar el proceso penal. Es decir, la Procuraduría Fiscal de la Federación debe presentar ante el Ministerio Público el expediente administrativo de la autoridad fiscal en el cual se comprueba la comisión del delito fiscal. Ese archivo administrativo debe contener la querella y la denuncia de hechos. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación cuenta con los elementos suficientes para someter a juicio al acusado, se presenta la acusación en la que se pide la apertura del juicio y debe contener por lo menos lo siguiente: la individualización del acusado o acusados y su defensor, el domicilio de los acusados, la redacción de hechos, las circunstancias por las que existe responsabilidad penal y participación de cada acusado, preceptos legales aplicables, medios de prueba, monto de reparación del daño y pena que solicite el Ministerio Público y, en su caso, la solicitud del procedimiento abreviado. Por ejemplo, si un contribuyente, basándonos en el artículo 104, en el artículo 103 se presume lo que es cometido y que se considera delito de contrabando, como puede ser mercancía extranjera sin la documentación aduanera, vehículos extranjeros fuera de una zona de 20 kilómetros en cualquier dirección, contados en línea recta a partir de los límites extremos de la zona urbana de las poblaciones fronterizas, sin la documentación, si no se justifican los faltantes o sobrantes de mercancías, si se descargan suprecitadamente mercancías extranjeras de los medios de transporte, aun cuando sean de rancho, abastecimiento o uso económico. Si se encuentran mercancías extranjeras en tráfico de altura o a bordo de embarcaciones en aguas territoriales sin que estén debidamente documentadas. Mercancías extranjeras en una embarcación destinada exclusivamente al tráfico de cabotaje, si no se justifica el faltante de mercancías nacionales para cabotaje, que una aeronave con mercancía aterrice en un lugar no autorizado, entre muchas otras cosas que se menciona son objeto de contrabando. El artículo 104 menciona la sanción de cada una de estas, como puede ser desde 3 hasta 5 años de prisión, si el monto de las contribuciones omitidas va de 1.603.710 pesos y hasta 2.405.540, de 3 a 9 años, si el monto va desde 1.603.710.000 o 2.405.540, de 3 a 9 años cuando se trate de mercancías cuyo tráfico haya sido prohibido por el Ejecutivo Federal, y de 3 a 6 años cuando no sea posible determinar el monto de contribuciones o cuotas.
Es decir, si yo, autoridad hacendaria, ya determiné que existe el delito de contrabando, tengo que especificar quién es el sujeto, es decir, el contribuyente que cometió el delito. Tengo que poner expresamente el hecho de por qué lo comete. Lo cometió porque la mercancía se encuentra sin documentación o porque la mercancía ingresó sin pagar los debidos impuestos arancelarios o porque la mercancía está prohibida por el Ejecutivo Federal, etc. Se pone eso, los nombres de los acusados, la dirección de los acusados, el monto de los daños, es decir, la omisión de los impuestos fue tal cantidad, los recargos son tal cantidad, la actualización es tal cantidad, más los gastos de ejecución, de todo lo que implique generar ese caso, se suma y se pone bajo qué precepto y qué multa aplicaría. De esta forma, la autoridad hacendaria tiene la facultad o el derecho, es más bien el derecho, a defenderse ante los contribuyentes en casos de delito fiscal, en el caso en que el contribuyente infrinja la ley y abuse hacia algo que yo tengo autoridad como una obligación o como un derecho a recibir. Bueno, espero les haya quedado un poquito más claro este tema, que hayan entendido las principales características y espero verlos nuevamente pronto con un nuevo video.